¿Es posible? ¿Es incomprensible? ¿Es inexplicable? Pero al que cree, todo es posible. En Éxodo capítulo 12, verso 43. Dijo Jehová a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Quiero llamar su atención a las últimas palabras. La última parte del verso: ni quebraréis hueso suyo. ¿De quién no se debía quebrar el hueso? ¿Qué animal era? El Cordero Pascual. Pasaron como 1500 años hasta que un día aparece un hombre en la flor de su edad junto a la ribera del Jordán, y otro que andaba por ahí predicando paró su predicación y dijo: ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En todos estos 15 siglos, 1500 años, más de uno de los israelitas se habrá preguntado por qué tenemos que tener tanto cuidado. El animal ya está muerto, ya está sacrificado. ¿Por qué vamos a cuidar los huesos? Y el que de usted ha comido cordero sabe que esos huesos son frágiles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda esa ordenanza sin explicación? Y más de un niño habrá preguntado: papá, ¿por qué no? ¿Por qué hay que tener cuidado con los huesos? Y el papá no hubiera tenido respuesta. Y durante 1500 años ellos fueron fieles. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 31, en adelante, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados que le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que da testimonio, el que lo vio, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. 1500 años para que Dios revelara a un testigo ocular, a Juan, el que le está escribiendo, por qué no se podía romper ni un huesito a cada uno de los millones de corderos que habían sido sacrificados desde Egipto hasta ese momento en la mitad de los tiempos. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, ¿en qué estado de ánimo llegamos? ¿En qué estado emocional llegamos? Llegamos al Señor solamente a través de una crisis. Ninguno llega feliz y contento al Señor. Nosotros vemos la necesidad de buscar salida, buscar una solución a los problemas, o aunque sea uno solo, en el cual estamos metidos. Si no fuera por eso, no. A mí me preguntaban o me predicaban antes de estar finalmente en ese punto y yo decía, no, yo no necesito eso. Solo cuando estamos al final de nuestros recursos, agotados, a punto de rendirnos a Dios, somos capaces entonces de aceptar esta oferta. Entonces, en esa condición, la mayoría de nosotros confiamos en el Señor porque aprendimos a temerle. Por eso dice la Escritura en por lo menos 3 oportunidades en el Antiguo Testamento, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero nos cuesta mucho para entender la dimensión, la profundidad de ese término, el temor de Jehová. La mayoría llegamos y entendemos el temor por miedo al infierno, miedo a que me va a ir peor aún de lo que me va ahora. Peor porque me están persiguiendo a matar, peor porque ya no tengo ni para comer, peor porque mi familia me rechazó, me sacó, no me quieren ver más, peor. Y para salir de esa caída a la profundidad, a las tinieblas, a la incertidumbre, por miedo, por temor, bueno, agarramos cualquier cuerda, cualquier salvamento que nos ofrecen, que nos han ofrecido, y gracias a Dios por esto.
Pero el temor de Dios contiene más que esto. Porque Dios no quiere solamente que nos arrepintamos y nos convirtamos por miedo al infierno y al castigo, sino que Él quiere que entendamos que Él es el Padre, de quien se nombran todos los linajes de la tierra. Porque Él ha creado a Adán y Eva y consecuentemente a toda la descendencia a su imagen y semejanza. Y Dios anhela que nosotros establezcamos, descubramos una relación de hijo a padre. El anhelo de Dios desde la eternidad es que nosotros tengamos confianza en Él. Yo tuve una relación muy difícil con mi padre. A los 14 años fue la primera vez que escapé de mi casa. En 2 oportunidades me recogieron la policía por ahí a las horas que muchachitos de 14 años deberían estar en casa. Y la tercera vez a los 16 años lo logré. Y hoy en día, después de 40 y algo años con el Señor, todavía estoy descubriendo una dimensión en mi relación con Dios, o mejor dicho, en la relación de Dios conmigo, porque Él me da todas las cosas, Él me da la vida, Él me mantiene con vida. Una confianza que todavía me cuesta tener, una bondad que es incomprensible, porque de tal manera amó Dios a mí, precisamente a mí, que decía que era enemigo de Dios, que no lo conocía, pero era mi enemigo. Gente que quería hablarme de Dios o convertirme, yo los dejaba hablando solo porque para mí no era tema. Si Dios no existe, ¿por qué voy a pelear con Él? Pero Dios me amó aunque yo era su enemigo gratuito. Y dio todo lo que Dios es y tiene, me lo dio en Jesús. Los que son padres o madres saben lo que esto significa. Cuando uno de nuestros hijos tiene un mal, tiene una enfermedad, nosotros sufrimos por ellos. Y Dios no escatimó su Hijo, sino que lo entregó por mí. Esa es la magnitud del tamaño del amor de Dios. Entonces, el antecedente profético lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 12, 43 al 46. El cumplimiento histórico, Juan fue el testigo. Juan 19, 31 al 36. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? ¿Andamos en el Señor como les dije? Bueno,
Hay un dicho en Venezuela que dice que el ladrón juzga por su propia condición. Entonces yo creía así. Yo era adicto a las drogas. Gracias a Dios, bueno, al diablo en este caso, pero Dios lo permitió. Había conseguido una finquita en los Andes venezolanos. Había empezado a meter semillas de marihuana, no en mi finca, no, en las quebradas, en el potrero del vecino. Así que yo estaba bien, estaba resuelto. Y yo me sentía hombre realizado. Pero llegó el momento que sentía que eso me acaba, me destruye, y quise dejarlo. Y lo intenté 1 y 2 y 3 veces. Y cada vez que lo había intentado y había fracasado, estaba destrozado. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí y mandó otro dañado como yo, que dijo que había encontrado una nota mejor, la que sí es. Y bueno, por ahí fue que Dios me agiló para su rebaño. Y entonces mi camino con el Señor fue algo así, como quien anda caminando sobre una cuerda, ¿sí? Porque yo por nada quiero perder esa nota. Yo no quiero perder el gozo. A veces meto la pata, pero bueno, vuelvo a la cuerda y voy buscando el balance, ¿sí? Y entonces yo creo que no solamente yo, sino que la mayoría de nosotros vamos andando así. Aprendemos a mantener el equilibrio, ¿sí? Entre lo que está permitido y lo que no está permitido. Aprendemos a discernir entre el bien y el mal. Y para hacernos la vida más sólida, más llevadera, más ligera o liviana, fue que Dios le dijo a Moisés 15 siglos antes de Jesús: hueso no quebraréis. Ellos no lo entendieron. Y así el camino de los israelitas, y todavía los judíos, es así, buscando el equilibrio, buscando de no infringir una ley. Y lamentablemente muchos renacidos todavía andan en esa cuerda. Pero resulta lo que Dios prefiguró. Todo el Antiguo Testamento está escrito como una prefiguración de lo que Jesús, con su vida y su muerte, cumplió. Es un evento histórico. Sucedió. Por esto insiste Juan y dice: yo lo vi con mis ojos. De su costado salió ¿qué? Sangre y agua. Salió sangre. No era un fantasma. Era un hombre de sangre y hueso. Entonces, de este Jesús ya no caminamos sobre una cuerda, sino que tenemos dos. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Él dio la receta e hizo la torta.
De modo que estos millones de israelitas que celebraron la Pascua, y estos padres y madres y abuelos y abuelas que regañando a los niños que dejen de jugar, dejen de tocar esos huesitos. Eso no es juguete. Porque no había celular, no había, ¿cómo se llama? Game Boy. Y no había nada de eso. No había muñecas de plástico ni de porcelana. Lo que había para jugar eran huesos. ¿Qué le parece? Y esa obediencia es como, ustedes saben cómo es una red, ¿verdad? Una malla. Bueno, los hilos que se van tejiendo de una cuerda a otra, van haciendo, como dicen los españoles, mucha tela marinera. ¿Sí? Esos judíos han sufrido por ser pueblo escogido. Ellos, siendo escogidos, llevaron esa carga que Dios les puso de vivir como Dios manda. Pero ellos no tenían la libertad que tú tienes, ellos no tenían el conocimiento que tú tienes porque Dios no había cumplido su gran promesa. Pero hoy, ¿qué hacemos? El sentido de todo esto, Génesis capítulo 3, verso 19. Dice Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros enterramos un muerto, a los, qué sé yo, al año, a los 2 años, 3 años, si se saca el muerto, ¿qué encontramos? El huesero pelado, el esqueleto. Porque la carne, las partes blandas, se desintegran rapidito. Como dice luego Eclesiastés, lo que se oye en todo entierro: polvo eres, al polvo volverás. Del polvo fuiste formado, al polvo volverás. Pero entonces vamos a la enseñanza ahora para nosotros, que dice Romanos 7:18. Y yo sé que en mi carne, Pablo está hablando de sí mismo, ¿no? Para ponerse de ejemplo. Y yo sé que en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién no conoce eso? Yo lo conozco muy bien. Luego, en el 5:10, que dice mi chuleta, 5:19. No.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así ahora la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Creador le dijo a Adán: el día que tú no me haces caso, que tú comes del árbol de ciencia del bien y del mal, es decir, que tú quieres definir lo que es bueno y lo que es malo, que tú hagas y vivas a tu antojo, ese día tú vas a morir. Y todos morimos. Por eso la carne del cordero era sacrificado y consumido, pero los huesos debían quedar intactos, no se debían caer a machetazos, no se debían rayar con el cuchillo al machete, porque los huesos quedan aún después de siglos y milenios. Y para entender la razón, abre por favor Apocalipsis 14, 13. Y mientras van buscando esto, el mismo Juan dice que la vanidad de la vida y de los ojos, la soberbia de la vida, perece, desvanece, la carne y sus deseos. Es lo primero que se pudre. Pero los huesos permanecen. ¿Quién es el escogido, la escogida que nos va a leer Apocalipsis 14, 13 en voz alta, clara? Hágale, por favor. Sí, póngase de pie. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hasta ahí. ¿Entendemos? ¿Por qué los huesos no se debían tocar? Porque de tantas cosas que nosotros queremos, anhelamos en este mundo, por tantos momentos de desesperación, de angustia que pasamos, una vez muerto, ¿qué queda de esto? Nada. Gusanos, tierra. Pero queda algo sólido que pasa en condiciones óptimas hasta siglos y siglos, los huesos. ¿Qué es lo que sostiene mi carne? El esqueleto, los huesos. Y ahora, por favor, pongan cuidado. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo formó del polvo de la tierra, hizo un muñequito y le sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y ese ser viviente que él llama Adán,
Anduvo con Dios para arriba, para abajo en el paraíso, conversando, Dios enseñándole. Pero al cabo del tiempo, no sabemos cuánto tiempo, porque en la presencia de Dios el tiempo es irrelevante. Pero llegó un momento que la soledad de Adán era evidente, de modo que Dios se vio obligado a decir: no es bueno que ese Adán se quede solo. Pero póngale cuidado. ¿Dónde estaba Eva? No exactamente, que ese es uno de los problemas que hasta ahora ni los judíos han resuelto. Es algo como un hueso, porque él tomó algo sólido del cuerpo de Adán y de eso fabricó, eso sí, una cosa seria. Una obra maestra. ¿Sí? Una obra maestra. Bueno, mira, en su casa ustedes revisen cuántas palabras o cuántos versículos usa Dios para describir la creación de Adán. Un verso. Para describir la creación de la mujer, 8 versos. ¿Quién es más importante? O mejor dicho, ¿qué es más importante? Entonces, le pone anestesia total al hombrecito y saca de su costado algo muy sólido, que algunos dicen una costilla, pero yo conté mis costillas. Son parejos, no me falta ninguna costilla. Los varones tienen la misma cantidad de costillas que las mujeres. La obra. ¿A cuáles obras se refiere Apocalipsis 14:13? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué obras está hablando? Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Quién es ágil para buscar el verso y leerlo? ¿Dónde va? Maravilloso. Porque somos hechura suya, es decir, de Jesús, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De andar con miedo de no pecar, a andar también con el otro pie sobre la raya de que Cristo ya lo cumplió por mí y puedo andar con paso seguro. No amo al Señor ni le sigo al Señor porque tengo miedo del infierno. Yo camino con el Señor día y noche porque Él está conmigo, porque Él ya pagó por todas las burradas y errores garrafales que yo he cometido y pueda cometer. Y eso es grave. Porque con eso tú reconoces que no eres perfecta, no eres perfecto. Eso no quiere decir que vas a pecar alegremente, porque
entonces sí estás fuera del perol. Sino que Jesús ya ha previsto, hemos hablado, hemos oído varias veces hoy el propósito. En Jesús, del momento que tú dices, Jesús, yo rindo mi vida a ti porque no puedo más, Jesús te levanta como el niño que quiere que venga hacia Él. El niño que el Señor quiere llevar, abrazarlo, ponerlo sobre sus rodillas, hablar con Él, tener comunión con Él y prepararlo para el propósito de realizar las buenas obras que Él tiene preparada desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad para ti. Tú no habías nacido, ni yo tampoco, ni mis padres, ni Adán y Eva habían sido creados cuando el Señor ya tenía esas buenas obras preparadas. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Cuando Dios entonces le dice a Adán, acuéstate, reposa un rato, le mete la inyección de la anestesia total, le saca algo sólido a la vez que flexible, y de eso forma una obra maestra. Mira, tan maestra era que toda la Biblia hasta ese momento, creo que es 2:27, 2:29 de Génesis, es prosa. Es decir, Dios hablando, narrando, así como yo les estoy hablando ahora. Pero en ese momento, cuando Adán despierta, él no hablaba como antes, sino fue tan inspirado que habló en poesía. ¿Qué le parece? Se inspiró. Motivo de celebración. ¿Qué pasó cuando Juan entendió? Juan se recordó de lo que está escrito en Éxodo capítulo 12 para nosotros, verso 46. ¿Quién se lo trajo a la memoria? El Espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Cuando le traspasaron el costado, el Padre, allá en el paraíso, traspasó el costado, pero no le sacó un costado, pero algo así. Algo que es sólido como hueso, porque no perece. Algo que es flexible, no es frágil, sino que cede. Es fuerte, es resistente. Y eso son cualidades que Dios ha puesto en la mujer y no en el hombre. Lo lamento. Y Dios nos permite, para los que están casados,
Dios en el matrimonio te permite experimentar en la carne, en el cuerpo, en tu ser natural, lo que Dios experimenta en la eternidad en espíritu. Siendo varios, son tan unidos que son uno solo. Y ese es nuestro ejercicio en la familia de todos los días. Entonces, cuando nosotros decimos que de tal manera amó Dios al mundo, bueno, recuérdate tu vida de casado, de casada. No todo es luna de miel, y bueno, a algunos hasta la luna de miel se les vuelve una luna de hiel. Y estamos viviendo en un tiempo que la mitad de los matrimonios que se celebran delante de las autoridades civiles, a los 2 o 3 años ya están divorciados por no conocer la dimensión del amor de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando el soldado no le revienta la costilla, sino pasa la lanza, esa es su profesión, no es la primera vez que lo hizo, entre él, la cuarta y quinta o tercera, cuarta costilla, derechito al corazón, sale sangre y agua. En ese momento, Juan recibe la inspiración recordándose de Éxodo, capítulo, ¿cuál era? 12:46. El matón, el matador, dice: verdaderamente, Hijo de Dios era este. La tierra se sacudió tanto que hasta las rocas, las peñas se reventaron. Y el velo que estaba allá en el templo, en la loma enfrente, fue rasgado por una mano invisible de arriba abajo. ¿Qué fue lo que salió de este costado? Pero la sangre y el agua, en primera de Juan, dice que, busca allá en su Biblia, donde habla de sangre y agua en la primera de Juan, que la verdad vino no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Porque son 2 que dan testimonio en el cielo y 2 que dan testimonio en la tierra. Porque en boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio. ¿Qué es más sólido que los huesos? ¿Qué es más sólido que el hierro? Les invito a abrir Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué salió del costado de Jesús? La fe. Salió el Espíritu
Porque Jesús exhaló y dijo: Padre, en tus manos entrego el Espíritu. El velo del templo, que era la separación entre el lugar santísimo y el resto del mundo, fue rasgado, porque el velo representa el cuerpo. El cuerpo de Cristo, de carne. Y ahora en Hebreos capítulo 1, verso 3. Voy a empezar por el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo más duro que hay en esta creación? En el principio del polvo de los átomos, ¿cuál es la materia más dura que hay? Diamante. Y por medio del Hijo, del heredero, hizo todo el universo. Eso incluye el diamante, incluye ¿cómo se llama? Platinio, ¿no? Platinio, incluye el hierro. Y ahora el verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es la imagen de la sustancia. ¿Cuál es la sustancia de la fe? Que es duro, más duro que el hierro, y es flexible como el agua y el viento. El Espíritu. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Él no se ve, pero es el que hizo el universo, el que sostiene el universo, el que adornó el universo, el que... ¿Quién tiene la computadora? Busca en su Biblia huesos y mujer. En la lupa le mete huesos y mujer. ¿Qué sale? Como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer. ¿Dónde está? Eclesiastés. Hasta ahí llega la computadora mía. ¿Quién lo tiene? Como tú no sabes cómo se crían o forman los huesos. ¿Otra vez? Eclesiastés 11:5. Usted tiene una buena voz. Eclesiastés 11:5. Ok, dale. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos del vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Obra de Dios. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras con ellos siguen. Por esto me cuesta contenerme, por esto tuvieron que orar por mí. Porque ustedes son la obra de Dios. Los judíos no pudieron tocar los huesitos de cada cordero. Y probablemente no entendieron el porqué. Juan tuvo la revelación, el Espíritu se lo trajo a la memoria, el momento que se cumplió
el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y liberta al hombre de la esclavitud del pecado. Y empezó a manifestarse el Espíritu de Dios porque salió por toda la tierra. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su hilo. Y aquí salió. Ustedes son la obra de Dios. Y aunque los pastores se vayan, ustedes siguen la obra. Porque a cada uno de ustedes, como a mí, Dios nos ha llamado para las buenas obras. Idea de Él, no mía. Nunca fue mi idea de volver a Alemania. Fue idea de Dios. Y menos mal que fui. Si no, no estuviera aquí hoy. Estos 16 años tienen aquí. Yo siempre me he preguntado por qué no he logrado volver a menudo acá. Pero no había necesidad. Ahí está la obra. Eso no depende de mí. Eso depende de Dios. Entonces, ¿qué calidad de obra vamos a realizar? En Deuteronomio capítulo 5:16. ¿Es 5:16 o? Déjame ver. Ajá, ¿qué dice ahí? Honra a tu padre y a su madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. No es esto lo que busco. 16:20. Esta computadora tiene algunos huecos. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué tierra te prometió Dios? ¿La tierra de Venezuela? ¿La tierra de España? Cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa de Dios. ¿Sí? Donde mora la justicia de Dios. Por eso, la justicia seguirás. En toda y en cada situación de tu vida, muy personal, muy individual, lo que Dios espera de ti es que tú hagas justicia. Que tú seas justo delante de Él. No delante del fiscal de tránsito. No delante del fisco pagando impuestos o quitando. No. Delante de Dios. Es decir, en todo tiempo. Y si andamos en la justicia de Dios, que Pablo llama a eso andar en el Espíritu. Lo demás viene por teñapa. Entonces tú no tienes que esforzarte, no tienes que estar pendiente, puedo o no puedo. ¿Tienes al Espíritu Santo o si lo tienes? Y Él nos guía toda la verdad. Eso, dale. Ándale. Entonces en 1 Corintios capítulo 3 verso 11, ahí está el análisis químico, biológico de qué está hecho el esqueleto del cuerpo de Cristo. De qué está hecho
el templo de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esta es la encomienda que le deja el Señor. Jesucristo es el fundamento. Ahora cada uno vea cómo eche para adelante. Si es injusticia o no. Si es como para el Señor o para el pastor, o para la esposa, o para el jefe, o para quien sea, agradando a los humanos o agradando al corazón de Dios. ¿Qué salió del costado de Jesús? Y agua. Y sangre y agua representa la vida de Jesús, la vida terrenal y la vida espiritual. Y esa unión es una fuerza irresistible. He aquí, yo he vencido al mundo. Dios les bendiga. Gracias por su atención. ¿Cuánto han aprendido en esta mañana? ¿Qué enseñanza más poderosa nos ha traído el Espíritu Santo a través del pastor Rupert Sturenberg? Creemos que el sacrificio de Jesús sigue vigente en nuestras vidas y hacemos memoria de lo que representa esa vida que recibimos a través de Él. Yo quiero invitarle a acompañarme de pies, el momento oportuno. Si hay alguien en esta tarde que no ha confesado a Jesús como su Salvador, yo quisiera hacerle el llamado para que en esta tarde abra su corazón a Jesús. Esa palabra que el Señor en esta mañana nos ha entregado, no solamente nos lleva a reflexionar del compromiso que tenemos, sino de la obra la cual todos debemos continuar. Y yo creo en esta mañana que es una mañana de reconciliación, de perdón, de restauración. Levanta tus manos ahí donde estás, cierra tus ojos. Si viniste por primera vez y todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, o está apartado, apartada, el Señor te ha hablado, te ha ministrado, yo creo que el momento oportuno de que dé un paso al frente de valentía y le diga a Jesús en esta mañana: eres mi Salvador, eres mi Padre. Si no está viendo a través de las redes, sé que allí donde está el Espíritu Santo ha tocado también tu corazón. La vida de Jesús nos dio vida a nosotros para que recibamos perdón de pecado. Si invitaste a alguien en esta mañana y necesita esa vida, necesita a Jesús en su corazón, este es el momento. Y si todos los que estamos aquí ya somos de la familia de la fe y le hemos recibido y estamos dispuestos a servirle, yo quiero que usted haga una oración de compromiso delante del Señor y levante su mano en esta hora. Dios bendiga a este niño. Dios te bendiga. Levante su mano ahí donde está. ¿Alguien más? Qué valiente como este niño que representa el reino que ha pasado.
mi pecado. Repite conmigo esta oración. Jesús, eres mi Padre, mi Salvador. Perdonaste mis pecados y a través de tu resurrección yo recibí vida. Quiero servirte y ser un referente de bendición para mi familia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hago un compromiso contigo de servirte hoy, mañana y siempre. Amén. Padre, gracias por este día. Quiero bendecirlo, declarar tu palabra, Señor, sobre él, porque representa un milagro para su familia, para todos los que le conocen. Yo no le conozco, pero tú le conoces y le has traído en el momento oportuno. Gracias, Señor, por él. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mostraste tu amor a través de la cruz. Levante su mano ahí donde está. Hoy tenemos la cena del Señor. Como que todo está encajado a la palabra que el Señor